todos, me da muchísimo gusto saludarles. Soy Miss Bere, imparto la materia de historia. Y hoy vamos a platicar algunos de los elementos importantes del periodo virreinal. Ustedes han visto parte de la cultura, han visto algunas de las instituciones relevantes que se mantienen hasta la fecha, pero es importante conocer los conceptos básicos que de ellas se desprenden. Entendamos algunos: conquista, colonización, virreinato, pueblo de indios, cabildo y una de las más importantes, la Real Audiencia, son elementos trascendentales para poder entender el proceso de colonización y sobre todo de la creación de la Nueva España. Octavio Paz decía: la conquista de México es un hecho histórico en el que intervienen muchas y muy diversas circunstancias, pero se olvida con frecuencia la que me parece más significativa: el suicidio del pueblo azteca. Tristemente, sus acciones, el dominio exagerado, ocasionando la muerte de miles de personas de otros pueblos a través de los sacrificios humanos, el pago excesivo de tributos, fue una de las razones de que los españoles pudieran convencer a otros pueblos y conquistar así al gran pueblo de Tenochtitlan. A esto aunado, obviamente, a las enfermedades y a las armas que los españoles traían. El primer concepto es la conquista. La conquista es el proceso de tomar territorios mediante la fuerza. Es un proceso de organización política en el cual un pueblo es sometido por otro, ya sea por la fuerza, ya sea por la presión a través de cuestiones como la evangelización o a través de convencer a otros pueblos para ayudarlos a dominarlos. Este proceso es característico de lugares como África, que ha sido, yo creo, que el más dañado hasta la fecha, pero no deja de ser importante en América, donde chocaron las primitivas sociedades aborígenas con las sociedades europeas. Aquí es muy importante señalar que no solamente eran civilizaciones primitivas, eran grandes culturas desarrolladas aún en algunos aspectos más que la propia España. Las tierras quedaban tan exhaustas como los trabajadores. A las tierras les robaban el humus. El humus es toda la esencia. Incluyo piedras preciosas, incluyo todo lo que se producía en las tierras colonizadas. Y a los trabajadores les exterminaban los pulmones, sobre todo en las minas. Pero siempre había nuevas tierras para explotar y más trabajadores que exterminar. Nos habla Eduardo Galeano cuando nos expresa un poco de la manera tan terrible en que vivían los pueblos indígenas durante la colonia. Y de ahí desprendemos una parte importante: la colonización. Este concepto se define como todo aquel hecho o proceso histórico en el cual un estado extranjero, por lo general una potencia económica y militar, que en este caso era España, que la llamaremos metrópoli, ocupa un territorio ajeno, que obviamente lo hizo o lo sometió mediante la fuerza, alejándolo de sus fronteras con la finalidad de explotar sus recursos económicos y también a las personas vendiéndolas como esclavos, como en el caso de África y los esclavos africanos, valga la redundancia, que llegaron a América, y dominarlos política, militar y culturalmente. Nuestras ideas nunca han sido nuestras del todo, sino herencia o conquista de las engendradas por Europa, nos dice Octavio Paz. Y es muy importante tomar en cuenta esto porque no seríamos México sin todo aquello que los españoles nos han dejado. No celebraríamos el Día de Muertos, no tendríamos una cosmovisión con santos, con ideologías religiosas y culturales que son una mezcla entre lo español y lo indígena. Eso nos hace México, como nos conocemos actualmente. Ahora hablaremos del virreinato. El virreinato se refiere al cargo o dignidad que ocupa un virrey o una virreya, en este caso, el cual es designado por un rey, que es como la autoridad superior. Ese rey manda a alguien para que gobierne su nombre, una porción de territorios que ahora le pertenecen porque ya los conquistó. Por eso la importancia de la definición anterior, y de las cuales no se puede hacer responsable directamente, sobre todo porque o es muy grande o está muy lejos. En el caso de España, obviamente el rey no podía venir desde tan lejos en barco, tardándose meses en llegar, para venir algunos meses y ver cómo estaba
gobernando a su colonia. Entonces mandaba representantes de su entera confianza para evitar los abusos de los colonizadores. Ya para este momento, personas como Hernán Cortés ya no vivían aquí, precisamente por la explotación tan grande que habían ejercido con los pueblos de indios. Nosotros no somos mitos del pasado, ni tampoco del presente, sino que somos pueblos activos. Mientras que haya un indio vivo en cualquier rincón de América y del mundo, hay un brillo de esperanza y un pensamiento original. Esto lo dice Rigoberta Menchú, una de las grandes mujeres que han ganado premios a nivel internacional por la defensa y el orgullo de ser indígena o indio en las regiones de América. Esto nos lleva a otro concepto importante, y es el concepto de pueblo de indios. El pueblo de indios o cabeceras también se utilizaban para adoctrinar. Eran pequeñas aldeas donde vivían grupos de indígenas que existieron durante la colonización española de América. Fueron fomentados en la segunda mitad del siglo XVI y esto funcionaba por tres razones: para cobrar más eficientemente los tributos, para aumentar el control y aculturación de la población sometida, más que cultura, la evangelización forzosa, para predicar la religión cristiana o católica en este caso, y para asegurarse de tener mano de obra disponible para cualquier momento. Recuerden que sobre todo en las minas la explotación era excesiva y los indígenas toleraban poco tiempo o sobrevivían poco tiempo la contaminación con el azogue, que era mercurio, que se trabajaba para separar la plata de la piedra. Por eso fue necesario traer a personas africanas a trabajar aquí. Cuanto más codiciado por el mercado mundial, mayor es la desgracia que un producto trae consigo al pueblo latinoamericano, que con su sacrificio lo crea, nos dice Eduardo Galeano. Conforme más importante fuera el producto, en este caso el oro y la plata, más le costaba la vida a nuestros indígenas. Y esto hacía que más intenciones y más ganas de explotarlo tuvieran los españoles, ocasionando, por supuesto, que muchos más indígenas murieron. No olvidemos que entre eso, las enfermedades, la sobreexplotación también agrícola, ocasionó la desaparición del 90% de los indígenas de nuestro país durante el periodo colonial. Otro de los importantes conceptos a tratar es cabildo. Era el representante legal de la ciudad o villa, es decir, cómo estaba organizada la villa o la ciudad. Era el órgano municipal, es decir, el que gobernaba el municipio donde había pueblos de indios o pueblos de españoles, criollos o cualquier otra casta de las que ya han hablado en misiones anteriores, por medio del cual los vecinos velaban por los problemas judiciales, es decir, sentenciaban en caso de algún delito, administrativos, regulaban toda la cuestión de distribución de aguas, de tierras, etcétera, económicos, todo el aspecto de dinero, y las cuestiones militares del municipio, si es que hubiera alguna probabilidad de invasión o de guerras o de conflictos con otros municipios más. Son muy similares a una institución que veremos más adelante. Los arzobispos habían mandado quemar todos los instrumentos de música de los indios y había prohibido todas sus danzas, cantos y ceremonias para que el dominio no pueda continuar ejerciendo sus engaños. Eduardo Galeano. Algo muy importante es que durante ese entonces la evangelización resultó relevante y ellos consideraban que el dominio del demonio sobre los pueblos indígenas a través de sus danzas, cantos y ceremonias era una fuerte fuente de abusos y de explotación. Por eso ellos manejaban o manipulaban a los indígenas a través de quitarle todo aquello con lo que creían. Hablemos de otro concepto, la Real Audiencia. Es muy importante porque se asemeja a otra institución actual. Era el máximo organismo judicial español. En América, durante toda la dominación española, este organismo se encargaba de hacer cumplir la ley que se impartía en la Nueva España. La primera Real Audiencia se instaló en Santo Domingo, después en México. En México hubo 3 audiencias. La primera tremendamente mala, abusiva, explotadora y que exterminó muchísimos indios. La segunda y tercera ya se organizaron para proteger en lo posible a un pueblo considerado retrasado, a un pueblo considerado salvaje y que era necesario
volver a reestructurar en las creencias e ideologías españolas. Así surgieron otras como Nueva Galicia, Nueva Granada, Lima, Quito, Concepción, Santiago y Buenos Aires. Ahora bien, de todo lo que acabamos de platicar, existen instituciones novohispanas que todavía existen. Entre ellas, el ayuntamiento. En el ayuntamiento de los municipios de la actualidad existe una figura llamada cabildo. El cabildo es cómo está administrado u organizada la organización municipal. En cualquier municipio de nuestro estado, de nuestro país, tiene un cabildo. Es decir, tiene un órgano administrativo similar al de la Nueva España. Los pueblos de indios y su forma de organización son similares a los ejidos. Esos ejidos que fueron repartidos durante la Revolución se convirtieron en un elemento importante de una mejor vida para los campesinos y están basados mucho en las características de los pueblos de indios, a excepción de la parte de la evangelización. Y por último, la Real Audiencia, que se convertiría en el órgano encargado de impartir justicia. En este caso sería el Poder Judicial o los tribunales que se encargan de castigar los delitos. Quiere decir que muchas de las instituciones que existen en la actualidad tienen su esencia u su origen en la Nueva España. Todos estos conceptos que acabamos de ver, si ustedes se dan cuenta, pueden explicar mejor lo que ustedes vieron o trabajaron durante algunas de las misiones anteriores. Espero que les haya interesado y les guste lo que acabamos de platicar. Me dio mucho gusto trabajar con ustedes. Mi nombre es Berenice Gómez y es sobre la materia de historia. Muchas gracias.